gerente senior de Syntel. Les doy la bienvenida en nombre de Syntel a este espacio de conocimiento liderado por la Mesa Sectorial de 5G. La mesa es un espacio de discusión conformado por los miembros del centro, donde en esta oportunidad estamos estudiando, analizando y conversando sobre la tecnología 5G, sus retos, impactos e implicaciones en la adopción e implementación de esta nueva tecnología de comunicaciones en el país. Estas discusiones las planteamos desde un punto de vista tecnológico, regulatorio y desde el punto de vista de los servicios y aplicaciones que podrían ser apalancados por esta nueva tecnología 5G. Alrededor de estos años que hemos venido trabajando con nuestros miembros, hemos invitado a una serie de expertos, tanto en regulación, tanto desde el punto de vista tecnológico o de servicios, para que nos den como su mirada y la mirada de qué está pasando en otras latitudes. En esta oportunidad tenemos como invitado a Andrés González, que nos hablará un poco sobre la estrategia de la Comunidad Europea en torno al desarrollo de 5G, los resultados obtenidos en algunos proyectos de investigación por los operadores de telecomunicaciones europeos y una revisión del estado actual de 5G y cuáles son esos gaps con respecto a las expectativas que se han generado y que han generado en los clientes, operadores y diferentes stakeholders en Europa. Esto que nos va a contar lo va a hacer desde su experiencia personal trabajando en la operadora Telenor de Noruega y desde su participación en proyectos europeos de investigación. Andrés González es arquitecto de automatización e investigador senior en Telenor Noruega, postdoc y PhD en Ciencias de la Información de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega, máster en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional de Colombia en convenio con la Universidad Técnica de Viena, ingeniero electrónico de la Pontificia Universidad Javeriana, y durante los últimos 9 años su trabajo se ha enfocado al desarrollo de la tecnología 5G, 5G and Beyond, desde la perspectiva de Cloud Computing, Proof of Concept, confiabilidad, desempeño y automatización. Sin más, desde Syntel y su mesa sectorial 5G, reiteramos nuestro agradecimiento por su participación, Andrés, en este espacio. Y no siendo más, los dejo con el doctor Andrés González. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Denis. Y primero que todo, estoy muy agradecido y me hace muy feliz poder compartir estas experiencias y estos conocimientos. Como Denis mencionó, soy de Colombia. Actualmente vivo en Noruega. Hace 13 años llegué acá por cuestiones de estudio y tuve la buena suerte que tan pronto terminé mi etapa de investigación en la universidad, empezó todo este ruido del 5G, esta emoción, estas expectativas. Entonces, pues me pone muy contento. Muchas gracias por la invitación. Y si bien Denis ya mencionó, un pequeño recuento para entender el contexto de las cosas que voy a mencionar en esta presentación. En Colombia, como Denis mencionó, soy ingeniero electrónico, luego hice un máster en la Universidad Nacional, en convenio con la Técnica de Viena, y luego un doctorado y un postdoctorado en la Universidad de Ciencia y Tecnología de Noruega. Entre el bachelor y el máster tuve la oportunidad de trabajar con operadores que, si bien creo que hoy en día se llaman de otra manera, me dieron como ese primer impulso y esa pasión por las telecomunicaciones. En un golpe de suerte, creo yo, cuando mi carrera investigativa en la universidad estaba terminando, Telenor estaba interesado en desarrollar el 5G. En esa época, si bien sabíamos que 5G era el objetivo en 2020, empezamos de una manera un poco más específica. Mis primeros trabajos fueron en esa comunidad conocida como el ETCNFV, Network Function Virtualization. Fue uno de las bases de 5G, ya después entraré en detalles por qué. Y a medida que el concepto de 5G fue adquiriendo más solidez y era más claro los componentes y las necesidades, la Comunidad Europea lanzó
una iniciativa que me parece muy interesante compartir con ustedes. Desde el punto de vista de la Comunidad Europea, ellos tienen proyectos de investigación, ya entraré en detalle. Me parece interesante que ellos en sus proyectos de investigación tienen una visión muy industrial y, como ya presentaré, ellos tienen una forma de investigar orientada al go-to-market. Toda la investigación que hacemos tiene que ser orientada a negocios. Hace que las cosas sean interesantes porque hay una cooperación pública-privada que genera unas sinergias muy buenas. He trabajado en estos proyectos que ustedes ven aquí en 5G Vini, 5G Hard, 5G Fox. Me han dado cierto entendimiento de cómo funcionan estos planes, esta planeación a nivel macro, y creo que es interesante compartirla. Actualmente durante 2013 a 2021 me desempeñé como investigador senior en Telenor. Telenor, para los que son nuevos o de pronto no lo conocen, es el operador principal en Noruega. Tenemos, creo que al igual en Colombia, son tres operadores. Y bueno, Telenor es el más grande acá y está muy pendiente de estar siempre a la vanguardia de todas las tecnologías de telecomunicaciones. También, como muchas cosas muchas cosas de las que digo, me parece interesante que son públicas. Entonces, la Comunidad Europea tiene cierta estrategia, pero algo que de pronto Colombia podría abrir los ojos, aunque yo creo que ya lo han hecho, pero me parece interesante, es ver cómo todos estos resultados, como este trabajo de años, incluso ellos nos promueven la difusión pública de todos estos resultados. Entonces me parece muy interesante cuando Denis me ofreció esta oportunidad, pues poder comunicar eso, porque hay un match perfecto. Hay ciertas cosas ya después de estos resultados que se traen a la parte comercial, a la parte operativa, y por cuestiones de estrategia y de negocios, pues ya se hacen ciertas modificaciones, pero el concepto principal es público y es en el contexto de que voy a presentar que voy a hacer esta presentación hoy. La agenda, como Denis mencionó, primero voy a hablar un poco del desarrollo del 5G, luego los resultados obtenidos y el estado actual. Entonces, para entrar en materia, vamos de una vez con el desarrollo de 5G mediante proyectos de investigación. Tengo una experiencia interesante, como les comenté. El funding, el patrocinio, la forma como la Unión Europea fomenta la investigación es muy interesante, y pues la Comunidad Europea maneja proyectos globales, y para entender cómo llegamos desde un proyecto Comunidad Europea hasta 5G, pues utilizo como el concepto, la analogía de la matrioshka o babushka. Ya verán por qué. Está la Comunidad Europea y las ambiciones de ellos son gigantes y se van desglosando cada vez más, y cada vez que nos afinamos más llegamos a donde queremos llegar. Entonces, en esta primera parte quiero explicarles este concepto de cómo la Comunidad Europea tiene una visión. Empecemos al nivel macro. Hubo un programa, porque ya terminó en 2020, terminó en 2021, de hecho, hace 6 meses, llamado Horizon 2020. Es un programa de la Comunidad Europea con el propósito de fomentar la investigación. ¿Cuál es el objetivo principal? Que Europa se mantenga competitiva. Entonces, pues para mantener todo un continente competitivo, la visión tiene que ser gigante, e igualmente, como ven acá, el presupuesto también es gigante. Y pues la idea de ellos, lo que ellos esperan, pues es que se hagan invenciones y descubrimientos, pero el punto, como les dije en la introducción de mi presentación, es que todo este tipo de ideas se trasladen hacia un mercado, ayuden a la productividad del continente como tal. Lo que fue H 2020, como lo conocemos acá, es
pues público, desde el principio fue público, y acá pues pongo un link. Algunos de las diapositivas se las pasaré a Denis para que ustedes después con más calma puedan pues observar estos documentos. Pero bueno, tan pronto se va de ese nivel macro de que Europa tiene que ser competitivo, tienen que ponerse parámetros concretos, y ellos se basan en 3 parámetros: en ciencia excelente, liderazgo industrial y retos de la sociedad. Estos 3 pilares hacen que los temas de investigación sean más diversos. Entonces nosotros ya nos vamos metiendo más en algo más enfocado, y nuestro tema aquí es Industrial Leadership. La idea es que toda esta investigación fomente el desarrollo industrial, y como todos sabemos, pues con una industria madura, una industria fuerte, existe competitividad, existe productividad, y pues los beneficios hacia la sociedad pues se ven de una manera clara. Sin embargo, pues hay también fomento y apoyo a la ciencia como tal, de una manera independiente a la industria, y también ámbitos dirigidos hacia la sociedad. Pero en la charla de hoy nos vamos a enfocar en el Industrial Leadership. Dentro de Industrial Leadership encontramos, ya entrando en materia, el programa de ICT, Information and Communication Technologies. Y desde el enunciado, desde la cabecera, los headlines de este proyecto, lo que ellos piden cuando hacen este tipo de patrocinios y funding es hacer que la investigación que se haga tenga un impacto en el mercado. ¿Cómo se hace esto? La idea es, ya cuando se entra en el ámbito del ICT, la idea es que haya, pues, por un lado, una excelente ciencia, que la ciencia se evolucione. Se tienen que analizar cuáles son las tecnologías emergentes, y pues se tiene que hacer investigación en infraestructura. Todo este tipo de elementos se conjugan juntos, y la idea es que estén siempre de la mano de desarrollos industriales. Entonces, después de todo en este documento que ustedes encuentran aquí, este PDF, una de las secciones es 5G, y es lo que les quiero compartir hoy. Esta diapositiva parece un poco sencilla, pero tiene un trasfondo que a mí me impactó mucho, y me parece una estrategia muy adecuada. Me pareció una estrategia, la verdad, maestra en su momento. He trabajado en 3 proyectos que más o menos desnudan la mentalidad de la Comunidad Europea con respecto a 5G. Todos sabemos que las nuevas tecnologías tienen una expectativa más o menos de 10 años. Entonces no era para nadie ningún secreto que hacia 2020 tenía que existir algo nuevo que íbamos a llamar 5G. Este concepto duró varios años en madurarse, pero ya hacia el 2015 ya habían unos componentes bastante sólidos para saber en qué consistía. Y la Comunidad Europea, después de esa madurez, a mediados de década, lo que hizo fue decir, ok, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué es 5G? 5G como tal es tecnología, es plataformas, es operadores. Entonces, lo que vamos a apoyar primero, en nuestro lenguaje, eso se llamaban los ICT-17. Los ICT-17 eran proyectos donde la plataforma 5G se iba a implementar desde un punto de vista técnico. En ese momento, si bien había una visión de impacto en la sociedad, de use cases, de industrias que no fueran de telecomunicaciones, sino industrias y sociedad que se fuera a beneficiar, el primer enfoque fue sencillamente en la plataforma. Entonces dijeron, bueno, vamos a construir una plataforma de 5G y vamos a financiar eso mediante proyectos de investigación. Me parece interesante, ya verán en los detalles, pero la forma de hacer esto incluye básicamente los operadores y las compañías dominantes en el sector de las telecomunicaciones. La idea era crear una plataforma de 5G robusta, lo suficientemente robusta para tener las bases claras, la tecnología de base clara.
Tan pronto esto se logró, la mentalidad de ellos era, ok, ¿cuál es el siguiente paso? Tan pronto tenemos una plataforma, tenemos que investigar nosotros los llamamos los use cases o las verticales. ¿Cuáles son las industrias y los grupos en la sociedad que se van a beneficiar de 5G? Entonces es un enfoque ya muy de usuario. Si bien va a ser sobre la plataforma 5G, el enfoque aquí donde ustedes ven 5G Hard es en el marco de algo que nosotros llamamos los ICT-19. ICT-19 era simplemente enfocados en el usuario, partiendo del hecho que ya tenemos una plataforma tecnológica que se podía usar. Y finalmente, tan pronto se explorara el impacto de 5G desde el punto de vista de los usuarios, sin embargo, era previsible que iban a haber aspectos los cuales iban a quedar aún por desarrollar. Y ellos desarrollaron ya en las últimas décadas, hacia 2020, los últimos tramos del Age 2020 en 5G, que era donde se estudiaban qué pasaba en 5G and beyond, qué pasa después de 5G, qué quedó faltando. Y también, pues, cierto tipo de innovaciones comparten las lecciones aprendidas. Entonces, me parece importante. Desde el punto de vista de esta diapositiva de mi conocimiento, pues, digamos que yo estuve, cuando uno aplica estos proyectos, uno tiene que entender cuál es la visión de la Comunidad Europea. Entonces, la visión global, ya se las dije, y espero al final, si tienen preguntas, darles más detalles. Y ahora vamos a entrar en materia, qué es lo que pasa ya dentro de esos proyectos. Una plataforma, usuarios y luego lo que quedó por hacer y qué es nuevo. Eso se logra, y ya, ya desde otro nivel, ya desde como un insider dentro de los proyectos, eso se va a ver cuando les explique qué fue 5G Bini, qué fue la plataforma como tal, qué fue 5G Hard y todos los proyectos ICT-19 y qué hicimos en FODGE, que es las innovaciones que quedaron después de esas lecciones aprendidas. Con esta primera fase entremos en materia a la segunda parte de la presentación. Los resultados obtenidos. Es importante ver qué fue lo que pasó y tener información ya más detallada de esa visión global que les acabo de dar. 5G Bini, bueno, es un acrónimo para The 5G Verticals Innovation Infrastructure, y fue un proyecto en el cual empezamos a trabajar en 2018 y quiero que vean esta diapositiva acá. Me parece importante resaltar el tipo de empresas que estaban aplicando estos proyectos, mis compañeros. Estábamos Telenor, nosotros éramos los directores de este proyecto, pero si ven, hay operadores dominantes en Europa. Estábamos con Telefónica y British Telecom. Y si ven, están las tres empresas en su momento dominantes en tecnología de telecomunicaciones, o las cuatro: Nokia, Ericsson, Huawei y Cisco. Estaba Samsung y, bueno, para ciertas cosas como mediciones estaba Keysight. Pero lo que quiero sacar de conclusión de esta diapositiva, el mensaje que quiero que se lleven, es que a pesar de que era un patrocinio público de la Comunidad Europea, es muy orientada a la industria, y con este tipo de partners aquí, de colaboradores, es clarísimo que el enfoque de los ICT-19, de 5G Bini y otros proyectos paralelos, era muy a desarrollar la tecnología como tal. Estaba orientada por nosotros los operadores, porque si bien todo esto es público, como les dije, finalmente la idea es que todos estos resultados dieran una claridad a cómo desarrollar 5G ya desde el punto de vista operacional y comercial. Los presupuestos igualmente son gigantes para este tipo de proyectos, y algo muy interesante acá, ya desde el punto de vista, o sea, como conociendo por dentro, se manejan presupuestos gigantes, pero adicionalmente, como las posibilidades de negocio son tan gigantes, muchas veces las empresas privadas incluso contribuyen con presupuesto adicional. Muchos de los que estamos acá no solo se basaron en el presupuesto, sino cumplieron lo que espera la Comunidad Europea, que era
que hay un presupuesto inicial, pero si se necesita, el presupuesto puede aumentar mediante este concepto de público-privado. Como tal, 5G Vini era a nivel de toda Europa, teníamos 7 facilities en Noruega, UK, España, Grecia, Portugal y 2, cada uno desarrollando pues una plataforma de 5G en su respectivo país y con la respectiva interconexión. Esto es un poco técnico y pues tuve cierta información que me dije, bueno, no entré tanto en lo técnico, de pronto al final si hay algunas preguntas puedo entrar en detalle, pero creo que ya todos conocen, digamos, los componentes de la arquitectura técnicos, entonces no voy a entrar mucho en detalle, pero estos son los componentes. ¿Qué quiero resaltar con esto? Porque si me enfoco en esta diapositiva, digamos, uno puede gastar toda la conferencia aquí y no es el punto. Quiero dejarles un mensaje para los que en este momento no conozcan. Nosotros en este proyecto, por ejemplo, esta figura que ustedes ven acá es una figura de arquitectura, la cual 20 empresas metidas en el tema de 5G duraron varios meses tratándola de armar. ¿Y qué me parece maravilloso? Que hoy en día ese conocimiento, ese trabajo tan arduo y tan intenso es público para todo el mundo, lo cual hace que esto sea muy interesante porque estamos hablando que cualquier persona en todo el mundo simplemente va a esta página que tengo acá, es de acceso público y pueden ustedes tener acceso a toda esa información. En mi proyecto, en 5G Vini como tal, no sé, para esta figura por lo menos 20 personas durante 6 meses estuvieron contribuyendo y este es solo una figura de uno de los deliverables, pero cuando ustedes entran en esta página tenemos más de 30 deliverables, lo cual hace que básicamente está abierto para todo el mundo conocer cómo se fabrica desde el punto de vista de infraestructura y de plataforma una red de 5G. Es súper interesante, a mí me parece genial. Como les digo, ya en el punto de vista comercial y operacional, cada operador pone sus diferentes tintes, sus diferentes adaptaciones acorde a su mercado, sus expectativas, sus ambiciones, pero la base es pública y es supremamente interesante para mí. Pues ver que todo este trabajo básicamente pues, todo el mundo lo puede beneficiarse de ello. Acá les tengo un pequeño resumen de qué fue 5G Vini. 5G Vini is a European research and innovation project that is building a large-scale, end-to-end 5G facility across Europe. This facility is a platform used by vertical industries such as healthcare and manufacturing to test use cases and validate 5G key performance indicators. In Norway, Telenor hosts the 5G Vini testing platform along with Ericsson, Nokia, and Huawei. Palo Alto supports on security, Keysight on testing tools, while Cisco provides the IoT data fabric. The 5G base stations use new frequencies, such as millimeter wave, which are positioned at Fornebu and across Norway. Our open multi-vendor cloud platform hosts the 5G core networks and enables easy onboarding of customer applications. We have already implemented isolated 5G networks called slices, using both 5G standalone and non-standalone. These slices are being used in various ways by vertical industry partners. One such partner is the Norwegian Defense. The 5G Vini site in Riga is where we host the use cases for the Norwegian Defense, such as gunshot detection and drone control. 5G Vini has provisioned a dedicated slice for the Norwegian Defense. The Riga site consists of both C-band and millimeter wave 5G radios, along with satellite for backup transport connectivity. This site is also equipped with an edge data center. We are excited to work with Telenor Research in the 5G Vini project, as this allows us to experiment with innovative technologies which are not available
in the commercial networks like 5G standalone and network slicing. We are exploring with the Norwegian Defense how to gain instant situational awareness by applying machine learning on multiple video streams in the edge cloud. In the health sector, we have partnered with Oslo University Hospital as part of the 5G Heart Project. We are looking into how low latency can enable the important tactile feedback for ultrasound when conducted remotely. We are also investigating how 5G can support high-volume remote diagnostics in the digestive system by connecting to a camera swallowed as a pill. The EU project 5G Solutions brings 5G Vini to Herøya Industrial Park, where we collaborate with Yara to test and explore SmartPort and other opportunities. We have covered the Yara port area with 5G standalone and started testing. Yara is eager to explore 5G technology to digitalize their processes, such as for autonomous straddle carriers. 5G Vini has enabled industrial partners to test how 5G can add value. This in turn creates and drives business opportunities for the 5G community and for Telenor. Bueno, este era como un resumen de todo lo que hicimos y fue un video que hicimos ya al final y como ven se empiezan a fusionar no solo 5G Vini sino los proyectos ICT19 donde los usuarios tienen cabida, 5G Heart, 5G Solutions. Y con ese intro quiero pasar a la segunda parte que es ya la perspectiva de los usuarios desde el punto de vista de Edge 2020 y la financiación de la Comunidad Europea. Yo participé en 2 proyectos, pero quiero, pues por cuestiones de tiempo, quiero enfocarme solo en el 5G Heart. 5G Heart es 5G Health, Aquaculture and Transport Validation Trials. Cuando este proyecto se lanzó, ya la plataforma, si bien no estaba finalizada, ya había suficientes elementos para empezar a experimentar y darle servicios a los usuarios y mediante un proceso iterativo ir mejorando pues la tecnología como tal, la plataforma, e ir escuchando qué es lo que los usuarios necesitaban. Quiero hacer un énfasis acá, si se dan cuenta, la cosa ya cambió un poco. Acá ya estamos hablando de otro tipo de partners y si bien la tecnología tiene que estar de la mano con nombres dominantes como Telenor y Ericsson que son puramente telco, ya empezamos a ver un ecosistema mucho más variado. Quiero resaltar, por ejemplo, Wings de Grecia y Aquaculture Skironis, Sealab, son Fish Farm en Grecia y en Noruega, donde pues es una industria más grande, ya es una industria gigante, ya tendré detalles en esto, tengo un video también. Tenemos también proveedores como Polar, como Philips, como RedSync, que no son, si bien son industrias tecnológicas, no son telco. Es enfocada a ese tipo de herramientas, de instrumentos que se necesita para complementar las redes de 5G. Concretamente, por ejemplo, aparatos médicos o concretamente cámaras que se usan en las fish farm, en las granjas de peces que existen en Noruega. Ya tendré detalles para los que no conozcan el negocio de las granjas de peces. Tengo un video ahí, pero es un negocio bien interesante. Y adicionalmente nuestros colegas de UK tienen y de la Universidad de Surrey hicieron unos casos de autónomos driving y platooning. Entonces es un proyecto bien interesante que de hecho, como pueden ver aquí, mayo de 2022 es algo que todavía está fresco, nos daba muchas lecciones y si bien... Bueno, para los que trabajamos con estos, cuando estos proyectos terminan, hay muchas cosas que quedan viviendo y la idea es que esto, bueno, sigue su momento. Todavía muchas cosas de 5G Heart son muy relevantes para nosotros.
quiero ver presentarles lo mismo, de qué estamos hablando acá. Estamos hablando también cooperación europea entre Noruega, Finlandia, Francia, Grecia y Holanda. Y como les dije, ya había, este tipo de actores son fundamentales. Ya no es un enfoque solamente tecnológico, sino también desde el punto de vista de usuarios. Estaba el hospital más grande de Oslo, Oslo University Sykehus, acá en Oslo, donde hicimos varios experimentos. Está Philips, Retsing, y más o menos quiero resumir, son muchos los casos. Me interesa nuevamente este. Ya dije todo el impacto que esto genera, pero tener público en una página web todos los deliverables que hemos hecho, me parece maravilloso. Nosotros, ¿cuál era el modus operandi de este proyecto? Teníamos una plataforma y éramos personas tecnológicas desde el punto de vista de Telenor, y sentarnos con gente del hospital y escuchar lo que ellos necesitaban y los casos de uso y cómo implementarlos y qué restricciones había y qué tipo de máquinas extras se necesitaban. Es un proceso maravilloso que ustedes pueden entrar conocer en gran detalle en este link. Uno de los casos que más llamó la atención en el proyecto de Fajihari en el hospital de Oslo fue este de Remote Ultrasound. Funciona con 3 canales, básicamente. Uno como tal es el control remoto mediante un joystick o haptic device. El experto pues puede manejar remotamente este brazo robot y se hace pues un examen de ultrasound como la mayoría lo conocemos. El segundo canal es como tal el video. Si bien la imagen médica es importante, es igual importante también tener el feedback del paciente o del sitio remoto. Entonces, es un caso de uso que, si bien parece uno solo, son 3 casos de usos al mismo tiempo. Manejo remoto mediante robot, mediante haptic device y un robot arm. La imagen como tal del ultrasound y la imagen de video de todo el entorno para sentir pues para saber exactamente qué es lo que está pasando y no sé si el paciente se afecta o siente algún dolor, inmediatamente poder reaccionar. Y el otro caso de uso fue en los fish farm. Esta es una foto del fish farm donde nosotros implementamos la tecnología 5G. Acá, no sé si me puedan dar feedback. Cuando muevo el mouse, ¿se ve? Sí, lo vemos moverse, Andrés. Perfecto. Entonces, acá están las granjas de peces, y uno de los problemas que esta gente tenía es que todo el tiempo esta fibra se les cortaba y pues las consecuencias económicas. Este es un negocio gigante en Noruega y en Grecia, pero cada vez que perdían conexión por X o Y motivo, las condiciones en este mar eran muy inestables, entonces ellos decidieron hacer un experimento. Pues por un lado, la generación eléctrica era de manera con plantas directamente en la planta, y para evitar ese rompimiento de fibras que los afectaba, los dejaba pues sin operaciones normales por varios días, entonces decidieron probar con nosotros 5G. Fue un caso de uso muy interesante. Este es la implementación real y, como les dije, tengo un poco, me parece más interesante, al final puedo darles detalles, pero me parece interesante mostrar también en este formato. Entonces, miremos este video y ya les comento qué me parece interesante aquí. Fish farming is the world's fastest growing food producing sector, employing thousands of people in many countries and generating billions of dollars in revenue in local economies. The growth of salmon farming has brought opportunity and prosperity to many of the world's coastal and remote areas, while producing one of the healthiest foods for a growing population. The salmon farming industry alone is now producing more than 17 billion meals every year. Some of the major challenges in fish farming have grown for the industry and still remains to be solved.
Out of 1.6 million metric tons of raw material going into salmon feed every year, almost 10% is wasted. Better monitored and efficient feeding would reduce the spill of feed going into the marine ecosystem and lower the needs of transport. Machine learning algorithms using underwater video to monitor and eventually automate feeding will help solve this issue, both reducing cost, increasing the yield, and further lowering the environmental impact in an already climate-aware industry. Although quite inaccurate, physical sampling of fish and manual observations of the surrounding conditions have been the most frequently used methods to indicate fish welfare. New technology, such as environmental sensors, high-quality images, and software analysis, opens up for a range of solutions to better monitor the health and welfare in the fish farming. Today, the fish farm industry has started to realize the advantage that technology can bring to the business. However, the streaming video possibilities today are not sufficient due to the transmission capacity limitation of today's 4G technology. In addition, before the video quality of the cameras was not good enough. Today, new cameras with higher quality provide sharper image that will enable a more efficient control on each of the tanks. However, for taking advantage of these features, a superior transmission capacity is needed. Therefore, we need 5G. Bueno, ya después hay más detalles de 5G BIN y cómo se hace la cooperación, pero me parece interesante resaltar que si se dan cuenta del video, el discurso es completamente diferente. Si bien partimos desde un punto de vista completamente tecnológico, ya el discurso es cuál es el revenue, cuáles son las ganancias, cuál es el impacto económico de esa industria, cuántos empleos genera, cuáles son los retos que el usuario tiene como tal, qué está pasando y cómo 5G puede mejorar ahí. Es una reflexión en un video, no sé, de 2 minutos que quiero que entiendan el cambio del discurso, pero para entender todas las variables en detalle, hay casos de fish farm, pero también hay casos de hospitales y hay casos de autónomos driving o transporte autónomo, y todos esos detalles están en muchos documentos aquí en esta página. Entonces, en el contexto de esta presentación, quiero resaltar el cambio de discurso y lo interesante que esta evolución fue para nosotros, el sentarnos con los usuarios y ya hablar otro tipo de temas en cuanto a impacto económico, en cuanto a necesidades y en cuanto a retos que ellos tenían. Finalmente, pues muchas de estas cosas se hicieron, pero en paralelo la Comunidad Europea dijo, bueno, hacia 2020 ustedes ya más o menos deben saber qué pasó, cómo les fue, cuál es el estado actual. Entonces vamos a lanzar unos proyectos para que ustedes tengan la capacidad de innovar en esas cosas que tal vez faltan, en lo que creen que se necesita más énfasis. Súper interesante, súper realista, porque proyectos de 5G son, para ser realistas, sí, era imposible que todo se cubriera y que todo fuera color de rosa. Había ciertos retos y habían cosas nuevas que iban a llegar. Quiero hablarles un poquito ahora de FUTCH 5G, Fully Disintegrated Private Networks for 5G Verticals. Quiero que les quede en mente el concepto de Private Networks. Bueno, en su momento era muy novedoso, hoy en día ya todos los operadores están hablando de esto, pero hablar de redes privadas de 5G fue un cambio total en el juego. Y pues más o menos eso es lo que esperaba la Comunidad Europea. Las cosas no son como se planean en 10 años, las cosas evolucionan y hay cosas que son un poco diferentes. Entonces, el consorcio, pues la misma cosa, no les quiero aburrir, pero simplemente es un contexto europeo, tienen que estar varios países. Y aquí nuevamente nos ponemos un poquito más tecnológicos, aunque hay empresas también de aplicaciones. Quiero resaltar aquí 2 cosas. Pues los presupuestos y todo esto son interesantes, pero ¿qué quiero resaltar con esta diapositiva? Uno, que las redes privadas de 5G es un cambio en el juego supremamente interesante para toda esta comunidad. Y la otra es analizar desde el punto de vista, pues, casos de uso. Esto es como lo que hicimos en 5 años, pero
de una manera mucho más rápida y condensada, porque es una tecnología nueva desde el punto de vista plataforma como tal. Estamos hablando de cosas completamente nuevas, pero tenemos casos de uso bastante innovadores aquí. Media, básicamente fue una cooperación, tenemos una cooperación abierta con el... En Europa los canales públicos son demasiado importantes. Siempre hay un canal público, en Noruega se llama NRK o NRK, y tenemos una cooperación con ellos. Digamos que es un canal de bastante calidad, todo el mundo lo ve y ellos están interesados en la distribución de eventos especiales mediante el uso de la tecnología 5G. Adicionalmente, ya ustedes lo vieron, en 5G Bini trabajamos con los militares y para el caso de redes privadas, el atractivo es mucho mayor, entonces nuestro trabajo con militares siempre ha sido constante. Con industria también, oficina virtual y bueno, no he estado tanto en como ustedes saben entender, estos son cosas gigantes y yo solo he estado en estos 4, Interconnected, Not Private Networks, no he estado muy al tanto, pero me parece interesante cuál es el mensaje aquí. Canales de televisión, digamos que en Colombia es como trabajar con Caracol o RCN o todos los canales que están allá. 5G puede dar bastantes oportunidades ahí. Public safety es un caso como tal muy global y yo creo que es el más atractivo para los operadores hoy en día y la industria como tal. Industry 4.0. Son muchas cosas las que tenemos que discutir aquí por cuestiones de tiempo. Estoy mirando que estamos a 15 minutos, entonces quiero simplemente hacer un resumen. Nuestro caso estrella, y pues es digamos, de conocimiento público en los documentos que ven acá. La parte que es pública se puede, pues, simplemente está en documentos en Internet, pero básicamente, ¿en qué consiste este gran concepto? Ya no se necesita una super red gigante y un core y una red de fibra. Sencillamente para casos militares, pues simplemente nosotros lo que hicimos fue montar una van con toda la red 5G, el core y las antenas dentro de esa van, y con los militares nos fuimos pues a pasear todo el país, básicamente a ver qué tan bien funcionaba esto. Es un cambio increíble en la tecnología, bueno, en el uso de tecnología 5G y bueno, pues como por un lado se entiende ya cuando existe cierta barrera en la cual incluso nosotros nos alejamos. Cuando se trabaja con militares, digamos que los conceptos se manejan de manera pública dentro del proyecto de la Comunidad Europea, funciona de manera perfecta y ya pues los toques especiales es completamente otras personas que las hacen. Nosotros no tenemos, digamos que ya los detalles operacionales no tenemos nada que ver, pero el concepto público lo manejamos nosotros a través de financiación pública de la Comunidad Europea y me parece, creo que el caso más interesante que yo he visto en 5G para ser realista, cómo Private 5G puede utilizarse para Public Safety de una manera increíble. Igualmente, les tengo un video ya para concluir. Algorithms, so if there is no connection to the centralized cloud, the GDS short video of 5G drone control demo in June in the 5G video network. The drone is flown beyond line of sight from the operator via the 5G network, and the video feed is distributed to the smartphones to relevant personnel, in this case, the personnel in the air base.
we get the video. Bueno, volviendo, como pueden darse cuenta, hay cosas que son privadas acá, pero hay que darle los créditos a nuestro partner. La persona que ven en este video es Kenneth. Ha sido una de las personas que desde el punto de vista tecnológico ha impulsado más y ha desarrollado, le ha metido mucha energía a 5G en el campo de Public Safety. Este video está en YouTube, es público y como digo, ya una vez los conceptos tecnológicos se prueban, eso pasa a otro ramo que no tenemos nada que ver, pero es súper interesante como tal haber hecho parte de este proyecto. Entonces, finalmente, ¿cuál es el sector actual? Ya para resumir, qué pena que vaya un poco rápido, pero el tiempo, a mí me emociona mucho esto y el tiempo se pasó volando. Pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? Todos tenemos, bueno, ya hoy en día 5G en Noruega es una realidad. Aquí uno lo tiene como tal. Creo que ya hay muchas partes en el mundo, en toda Europa. 5G ya está en el sentido que uno abre su celular y aquí tiene 5G y tiene cientos de megas de download. Digamos que eso es una realidad, no hay problema con eso. Es un concepto que ya es comercial, entonces hasta ahí, bueno, vaya y venga, vamos bien. ¿Qué es lo que pasa? Cuando 5G lo iniciamos, las personas de negocios y las personas que fueron muy entusiastas tenían esta visión que nosotros tenemos acá. ¿Qué pasa hoy en día? Yo soy una persona que lleva trabajando en esto 9 años y esta visión que tenemos acá, yo la quiero ver palpable en mi día a día. ¿Y qué es lo que pasa? Eso como tal, al menos en Europa no lo estamos viendo en un 100%, solo en una proporción. Hay un gap. 5G es una realidad, pero la visión que se tenía en 2012, 2013, 2014 de lo que iba a ser 5G en la sociedad, aún tiene mucho que cortar, hay mucha tela que cortar y me parece súper interesante que exista ese gap. Que hoy en día estamos acá con nuestro celular 5G y uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué tenemos que hacer? Y básicamente es la pregunta que me motiva día a día. Hablando de ese gap, ¿qué pasa? Pues básicamente tenemos proyectos que desde el punto de vista de investigación, la Comunidad Europea yo creo que cumplió. Ese gap, si ustedes lo miran desde el punto de vista de investigación, está mucho más cerrado, está mucho más pequeño. El gap no es, la verdad, no es tan grande. Y proyectos como 5G Vini, 5G Hard y Fox 5G son un ejemplo como estos. Valga la pena también aclarar en este momento. Yo hablo de 5G Vini como el proyecto en el que yo trabajé, pero la Comunidad Europea paralelo a 5G Vini habían 3 proyectos más de la misma dimensión, del mismo enfoque, con 5G Hard igualmente, no eran solo 5G Hard, sino otros, y con Foch lo mismo. Entonces no estoy solo hablando de los proyectos, de los 3 que están en pantalla, sino como tal, todo el contexto de la Comunidad Europea hace que ese gap, la verdad, no sea tan grande hoy a nivel de investigación. A nivel de conceptos también es súper interesante que ese gap, la verdad, no es tan grande. O sea, nosotros hemos experimentado con hospitales, con drones, incluso autónomos driving de buses. Bueno, no sé si es la primera, pero una de las vías de buses autónomas en un pueblo que se llama Kongsberg la lanzó Telenor. Y por cuestiones de corona, eso era una atracción turística básicamente, y por cuestiones de corona se cerró. Pero hay conceptos que se han demostrado ya a nivel de implementación. Entonces, pues la verdad el gap existe, pero los retos actuales como tal es
están ya más desde un punto de vista comercial, desde un punto de vista de negocios, donde es interesante porque es abierto. Cada empresa tiene que tener su estrategia. Entonces, como investigador, a pesar de que soy de Telenor, hay dos puntos de vista diferentes y como investigador digo, esta tecnología está muy avanzada. Como persona de negocios o persona que ya... Telenor es investigación y también tiene parte comercial. Como parte comercial hay muchas estrategias que tienen que hacerse responsablemente y eso es básicamente lo que estamos hoy en día. Pero el gap no es tan grande desde el punto de vista de las posibilidades, pero sí, como promotor de esta tecnología me gustaría ver mucho más avanzado y esperamos que eso sea. Para concluir con esto, tengo dos mensajes. Esto no acaba acá. Después de Age 2020 o Horizon 2020, hoy en día la nueva forma de financiación de proyectos de investigación se llama Horizon Europe. Entonces, para hablarles de Horizon Europe me gastaría otra hora. Esto no funciona aquí, pero básicamente lo que dije que hay un gap y todo eso es algo que Horizon Europe tiene en mente. Por otro lado, en paralelo, el desarrollo de 6G, donde hay mucha inteligencia artificial, nuevas dimensiones de transmisión, acercándonos a los teras y casos de usos más complicados. Pero Horizon Europe me gastaría una hora. Simplemente les quiero decir, obviamente todo el mundo sabe que esto tiene que seguir y la comunidad europea está al tanto de esto. La reflexión para concluir mi presentación. ¿Qué creo yo de 5G? Quiero hacer una retrospectiva. Cuando estábamos en los 90s, teníamos este tipo de celulares y pues nos servían para hablar, ¿cierto? Y investigadores como en mi momento, o sea, los que eran las personas que de hecho son colegas míos, pero que hacían mi trabajo hace 20 años, dijeron, bueno, vamos a meterle datos a los celulares. ¿Para qué? Bueno, no sé, eso puede servir en algún momento. En 2020 y el GSM y todo esto, yo recuerdo recién graduado de la universidad, del pregrado, llegó, pero no se sabía mucho, o sea, ¿para qué me sirven los datos? ¿Qué pasó? ¿Qué hago ahí? Hasta que hacia el 2007, 2008, lanzaron este aparatico que pues cambió totalmente el concepto y fue cuando los datos tuvieron muchísimo más sentido. Si bien ya tenían sentido antes del iPhone, cuando el iPhone llegó, cambió totalmente. Entonces, básicamente el esfuerzo de mis colegas que hicieron en los 90 posible datos de 3G, se plasmaron en realidad después del iPhone y de que estos aparaticos se hicieran famosos. ¿Qué pasó? El 3G como tal siguió evolucionando. Y pues después llegó el 4G y todo el mundo, bueno, pero ¿para qué el 4G? Y tengo más datos, más velocidad. Igualmente, la gente no sabía en su momento, bueno, ¿esto para qué? ¿Qué pasó después? Yo recuerdo incluso, esta es una experiencia personal. En el Mundial de Brasil de 2014 fue la primera vez que me estaba perdiendo partidos y ¡pum! Los podía ver en el celular. ¡Wow! Eso cambia completamente la perspectiva. Y posteriormente 4G siguió evolucionando y hoy en día uno incluso puede hacer broadcast o Facebook Live o todas esas cosas de eventos. Entonces la cosa se va poniendo increíble. Mi mensaje es, hoy en día la gran pregunta es 5G. Mucho más flexible, una arquitectura genial, cloud oriented, y con mucha más capacidad. ¿Todo eso para qué? En esta presentación espero que les haya quedado un poco más claro para qué, pero lo que quiero dar como un mensaje es que lo que trabajamos durante los últimos años es simplemente un enabler. Estamos habilitando innovación y la innovación que venga, pues que quiera venir, que venga. Este video de pronto ustedes lo conocen, no tengo tiempo para mostrarlo, pero es de hecho es curiosamente, fue hecho por inglés, pero curiosamente con cooperación en Colombia, creo que es en Medellín, donde se muestra todo el concepto de augmented reality. Y cosas como estas, pues se hacen posibles con 5G, pero nosotros simplemente tenemos negocios concretos, tenemos cosas interesantes y a la vez somos un enabler para que muchas cosas interesantes puedan venir. Entonces, muchas gracias, Denis, muchas gracias, Intel, por esta invitación. Este es un tema que me apasiona
Por cuestión de tiempo, sí tengo tiempo para algunas preguntas. Listo. Pero sí, intentemos hacer algunas preguntas y yo les comento cuando tenga que partir. Muchas gracias Yo tengo a acá, Intel, espero les haya parecido interesante. yo tengo acá un par de preguntas que ya me hicieron llegar por acá, ¿cierto? Y de nuevo, muchas gracias, Andrés. Bueno, la primera es, bueno, ¿cómo van allá en Noruega? Usted ya tiene ahí en su celular 5G, pero tienen un 100% de cobertura. Eh, ¿Cómo va la implementación? Usted dice, listo, pues nos ofrecen acá el paquete de 5G, simplemente nos lo cambiaron o qué productos está ofreciendo Telenor y los competidores a los noruegos, pues para que usen 5G en sus celulares, o en este momento simplemente es datos y ya. Esa estrategia se divide en dos pasos, pero básicamente la cobertura al 100% toma bastantes años. Estaba hablando precisamente estaba con una colega, ya van varios miles de estaciones que cubren por lo menos, bueno, decir un número de porcentaje sería muy arriesgado, pero seguro que hoy en día estamos a menos del 50%. Y llegar al 100% va a tomar un par de años, pero en las ciudades capitales, en los sitios más poblados, en Oslo como tal, pues yo tengo 5G normal y ya la estrategia como tal de cómo se hace esto, 5G se puede poner brutal, digamos que si uno tiene suerte puede incluso llegar a rozar el giga y ese tipo de paquetes ya de ultra velocidad, digamos que se venden de una manera especial. Como tal, adicionalmente, aparte, o sea, digamos que para el usuario final existen posibilidades de streaming gigantes. Hay una industria muy interesante de 5G, también muy madura en Noruega. También hace pocos días escuché en una presentación que estamos líderes en esta y es, wow, ¿cómo se llama eso? En vez de la fibra llegar a la casa de uno, el internet le llega vía 5G. Tiene su nombre en noruego, pero no me acuerdo. Pero hagan de cuenta. Es usar un 5G como última milla para llegar a la casa, Sí, exactamente. reemplazando. La fibra, entonces es un producto supremamente maduro y es como el estado estrella de Telenor ahorita. Es lo que ha fomentado más ventas hoy en día. Y ya existe la parte privada como tal, que es una estrategia secreta, pero los avances son increíbles a nivel de industrias enfocadas. Muchas de las cosas que vieron aquí en video, como les digo, desde un punto de vista ya ya completamente, lo que hicimos fue investigación y meterle muchas ganas a la cosa. Ya cuando se está vendiendo, una porque son cosas muy delicadas o otra porque el negocio secreto nos sacan un poco de perspectiva y ya entran otras cosas, pero hay muchas cosas moviéndose ya desde el punto de vista de B2B, lo llaman. Entonces, tiene mucho momento también y hay bastantes clientes que ya lo están usando a manera business. Le robo para otra pregunta que tenía aquí en cola y es, chévere los proyectos que nos mostró, ¿cierto? ¿Por qué 5G era tan importante para estos proyectos como el de defensa, como por ejemplo el de las farms, las fish farms, ¿cierto? ¿Y qué mejoras ofrece 5G ante las generaciones previas? O sea, ¿por qué esto no había sido posible con 4G? Claro, digamos que hay dos ganchos súper importantes con 5G. La primera es capacidad. Cuando hablamos de que las 100 megas se pueden sobrepasar fácilmente y empezamos a rozar los gigas, no los gigas, empezamos a rozar el giga un poquito por debajo, pero acercándonos cada vez más, pues las posibilidades son mucho más gigantes. En el Fish Farm, por ejemplo, para un detalle,
pues las capacidades que se manejan ahí, que se transmitían a través de fibra, eran más o menos de esa dimensión. Como les dije, eso puede funcionar con fibra, pero ¿qué es lo que pasa? Por cuestiones de transporte, por cuestiones de barcos, por cuestiones de oleaje, esa conexión no es muy estable. Y ellos necesitaban algo comparado a la fibra, pero que fuera confiable. Entonces, ahí entramos a suplir esa necesidad. Hay muchos casos, pero por ejemplo, en Fish Farm es un ejemplo que puedo citar fácilmente. Fibra, ¿qué puede reemplazar la fibra que no me implique 5 días, una semana fuera, sino algo mucho más robusto y más estable, pero que tenga la misma capacidad? Y la segunda, con flexibilidad. 5G, como todos saben, es puro cloud computing, virtualización, containers. Y cuando entramos en ese punto, la arquitectura es súper interesante. Entonces, por ejemplo, los casos de public safety, no solo militares, sino policía, ambulancia, salud, tener esa flexibilidad realmente es un game changer en tipo de seguridad, en tipo de privacidad, en tipos nosotros decimos flexibilidad, pero tener arquitecturas flexibles puede hacer que las cosas sean lo suficientemente seguras y robustas. Listo, yo creo que hacemos una o dos preguntitas más y vamos cerrando. Acá tenemos una en el chat tiene información de cuál ha sido el impacto de la tecnología 5G en los aeropuertos de Europa. ¿Es verdad que afecta los sistemas de navegación de los aviones? No tengo información. Esa noticia, de hecho, la escuché también como persona normal en mi casa viendo televisión, los noticieros. Hubo bastante preocupación en su momento, y en su momento también tengo entendido que se lograron, o sea, que realmente se abrazó que eran otras cosas, pero no tengo la verdad información. Igual que ustedes, es algo que vi por noticias. Luego desde acá, mis colegas ya de la parte comercial, porque mis experimentos nunca fueron en aeropuertos. Las personas que ya están en la parte comercial instalando esos aeropuertos hicieron los análisis, y creo que eso fue en Reino Unido, en UK. Incluso en UK también hicieron los respectivos análisis, pero no tengo más información y creo que no volví a escuchar la noticia. Esa fue hace como año y medio y no he vuelto a saber más. Creo que no han habido nuevas novedades al respecto. Pero Acá nos preguntan por el tiempo de llegada de 5G a Latinoamérica. Yo creo que ese sí, difícil de adivinarle en este momento, ¿cierto? Pero muy interesante, Denis, porque digamos que no, es imposible para mí, pero digamos que esta es la clase de conexiones que me parecen interesantes con estas conferencias. Hay unas vivencias y unas experiencias que tenemos aquí desde Europa, y creo que Sintel conoce más, y sería muy interesante poder charlar de eso de una manera más ampliada. Obviamente no tengo la respuesta, pero si uno se pone a desmenuzar y analizamos con ustedes y charlamos más profundo, se pueden hacer estimaciones, pero obviamente desde aquí, desde mi punto de vista. Sí, yo creo que eso depende mucho de aspectos de negocio ya. La última tiene 2 minutos más, 1 minuto. Sí, por supuesto, no hay problema. Es la última que tenemos en el chat. En Europa ya es común el uso de drones con interfaces de RF para bandas de 5G. ¿Y son muy costosos o son similares a los que tienen la interfase Wi-Fi? No Wow. sé si usted es un gomoso de los drones, o si puede dar la respuesta, o igual la dejamos ahí pendiente. No, pero como todo en los negocios, no tengo la respuesta concreta, pero sí es algo que se habla por ejemplo, a nivel militar. Sí, digamos, esos dispositivos que usamos para los demos en public safety, los drones son súper costosos, y para que eso funcione bien, digamos que sí, es algo que siempre ha estado en la mesa, y como siempre la economía de escala es la que entra en juego. Sé que es un tema súper importante, pero sí, específicamente no Listo, podría. Andrés.
Le agradecemos de nuevo muchísimo por su tiempo. Muy interesante, pues, este camino que nos ha llevado a conocer un poco sobre estos proyectos de investigación y ver, sobre todo, me pareció interesante ese gap que existe ya. Pues chévere, están los casos de uso y demás, pero ahora el reto es, como en todo el mundo, comercializarlo y pues lograr economías también de escala, pues para que esto se vea más en nuestro día a día. Claro. Muchísimas gracias, Andrés, y creo que con esto damos por terminado. Muchas gracias a todos los asistentes. Hasta luego. Vale, gracias, Denis, y estaremos en contacto.